Bueno, esta es la segunda parte de la explicación del material número 10 enviado eh, al primer nivel. Se da comienzo, bueno, eh, es sobre la membrana plasmática y el transporte a través de la membrana. Los objetivos es que comprendan las características de la estructura y de la función de la membrana plasmática y analizar los distintos mecanismos de transporte a través de esta. Lo que tienen que tener en mente es así como el modelo actual de la membrana plasmática, ¿ya? Que es una bicapa lipídica donde estas sustancias son lípidos, ¿ya? Donde van a tener una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Hidrofílica significa que eh, pueden estar en contacto con el agua, pero hidrofóbica no se juntan con el agua, ¿ya? Van a tener proteínas, que después vamos a ver cuáles son las funciones de estas proteínas, de estos glúcidos también, etc. En cuanto a la estructura, los componentes de la membrana eh, van a ser lípidos, proteínas y glúcidos. Los glúcidos son azúcares, ¿ya? Dentro de los lípidos van a estar los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol, ¿ya? Ahí hay un lípido, ¿ya? Donde tiene una cabeza hidrofílica y una cola, perdón, hidrofóbica, donde van a estar formando la bicapa lipídica, ¿ya? ¿Por qué bicapa? Porque lípido en esta parte de la membrana y en esta otra parte de abajo, ¿ya? La función es una barrera semipermeable. Acá se esquematiza el movimiento de los fosfolípidos en la membrana. Rotación, flexión. En cuanto a la fluidez de la membrana, esta va a aumentar con la temperatura y con el aumento de las insaturaciones en los lípidos. Y va a disminuir la fluidez cuando se aumenta el largo de los lípidos, ¿ya? Y cuando se aumenta la concentración del colesterol. Ahora las proteínas. Hay dos tipos, las proteínas integrales o periféricas. Los tipos, perdón, las integrales o periféricas, ¿ya? Cuyas funciones van a ser el transporte y la comunicación de la célula, ¿ya? Transporte de sustancias por medio de la membrana, ¿cierto? Y la comunicación de la célula de su medio interno con el medio externo, ¿ya? Van a tener variadas funciones, ¿ya? Por ejemplo, de transporte de sustancias que no pueden pasar por sí solas por la bicapa enzimática, ya donde van a ser específicas para un tipo de sustrato que lo van a captar y lo van a dejar entrar a la célula, ya receptora, ya de algunos sustratos. Va a ser una marca de identidad, ya que le va a dar la identidad, ¿cierto? A la célula adhesiva y unión al citoesqueleto. Y en cuanto a los glúcidos,
van a estar unidos a lípidos, ¿ya? Formando los glucolípidos y unidos a proteínas, formando las glucoproteínas. Las funciones es constituir la cubierta celular o glucocálice, ¿ya? Acá las diferentes células van a exhibir diferentes tipos de glúcidos, ¿ya? En su cubierta. Y eso va a implicar la huella digital de la célula, lo que van a permitir el reconocimiento y protección celular, la viscosidad en la cubierta que favorece el movimiento y la adhesión óvulo-espermatozoide. Eso en el caso que se encuentren las células sexuales y haya fecundación. La membrana plasmática es asimétrica en la bicapa. Ya acá está el medio extracelular y el medio intracelular. Este modelo fue propuesto, se llama de mosaico fluido, propuesto por Singer y Nicholson en el año 1972. ¿Ya? Acá las proteínas integrales se van a insertar en la bicapa lipídica, ya de manera como un mosaico. Por eso se llama mosaico, y como tiene un cierto grado de fluidez o es fluida, se llama mosaico fluido. Los lípidos y las proteínas se van a mover lateralmente, y los glúcidos en la capa externa de la que producen la simetría en las caras de la membrana. Acá está un esquema del modelo del mosaico fluido. Ya. Acá la membrana plasmática se va a organizar como modelo en el modelo actual, que es el modelo mosaico fluido, que va a estar compuesto, como vimos antes, principalmente por proteínas, lípidos y glúcidos. Los lípidos van a ser del tipo fosfolípido, colesterol y glucolípidos, que van a formar parte de la bicapa lipídica, que va a actuar como una barrera semipermeable. Van a estar las proteínas de tipo integrales y periféricas, que se van a ubicar en la bicapa lipídica, y la función va a ser principal de transporte y comunicación, ¿ya? Transporte de sustancias a través de la membrana y comunicación de la célula con su medio externo. Los glúcidos van a estar los glucolípidos, la glucoproteína, se van a ubicar en la cara externa de la bicapa y van a otorgar la simetría a la bicapa. Y van a formar el glucocálice, que va a ser la huella digital de cada célula. Ya, eso en cuanto a la estructura y función de la membrana plasmática. Ahora vamos a ver todo el tema del transporte en la membrana plasmática. Ya, acá, por ejemplo, se van a transportar moléculas gaseosas como amoníaco, agua, hidrocarburos, ya que van a ser sustancias liposolubles, sustancias hidrosolubles como la glucosa, que es un azúcar, e iones como el sodio, el potasio, el cloruro, el hidrógeno, el calcio. Ya, en cuanto al transporte de la membrana, acá yo necesito que se entienda, que quede bien claro lo que es la gradiente de concentración. La gradiente de concentración siempre va a ser cuando una sustancia pasa por la membrana desde una mayor concentración a una zona de menor concentración. Como podemos ver acá, si representamos estos puntos verdes, que son sustancias que quieren ingresar por la membrana, como en el medio externo hay más de esta sustancia, decimos que su concentración es mayor, por lo cual van a ir desde el medio externo hacia el interno de la célula. Este transporte se va a producir
se va a llamar, perdón, transporte pasivo cuando no necesita energía, por lo cual las moléculas o sustancias pasan libremente por la bicapa y van a consistir en una difusión simple donde van a pasar sin ayuda de nada, es como llegan y pasan, o se puede ver en la animación, o la difusión facilitada donde van a necesitar las proteínas transportadoras o carrier que van a ser como una especie de colectivo donde van a llevar por medio de la membrana a las partículas. Por eso se llama difusión facilitada, que le facilitan el paso por la membrana. También va a existir el transporte activo, que a diferencia del pasivo, va a necesitar energía. Los conceptos importantes. Ya. En los conceptos importantes, lo que tienen que manejar es el concepto de disolución, la cual va a estar compuesta por o formada por dos componentes que se va a llamar disolvente y el soluto. El soluto va a ser la sustancia que se va a encontrar en menor cantidad y que se va a disolver en el disolvente. La gradiente de concentración va a implicar una diferencia de concentración entre las dos zonas. Acá se refiere entre las dos zonas al medio externo de la célula y el medio interno. Acá, como se puede ver, al haber mayor cantidad de partículas, decimos que hay una mayor concentración. Y por ende, las sustancias, según la gradiente de concentración, van a pasar del medio más concentrado al medio menos concentrado. El transporte a través de la membrana, ¿ya? Como lo habíamos visto, entonces ahora vamos el transporte pasivo, recordar que no necesita energía, puede ser por difusión simple, ya que pasa sin ningún problema, o facilitar donde necesitan proteínas transportadoras. Pero también en la difusión simple, también hay algunas sustancias que pueden ocupar una proteína, pero esas se llaman proteínas de canal. Es que es como un camino, que es como que le abren un camino por medio de esa bicapa para que pase la sustancia. Y cuando no necesitan esa proteína de canal es porque pasan libremente. Y el transporte activo necesita sí o sí las proteínas transportadoras o carrier. Entonces siempre va a ocurrir el pasivo a favor de la gradiente. Voy al baño. Ya. Siempre va a ocurrir. Hola, profe, ¿me escucha, profe? Sí, ahora sí. ¿Qué Benjamín es? Benjamín Chacón, del primer nivel. Ya, lo voy a anotar acá. Ya, profe, gracias. Profe, que este micrófono está medio malo, así que yo lo voy a poder escuchar y de repente no me va a escuchar usted, ¿no importa? No me importa si la idea es que escuche y coloque atención nomás. ¿Ya? Ya, profe, listo, no hay problema. Vale. Ya, entonces el transporte pasivo va a ir siempre a favor de la gradiente de concentración, donde pasa del medio más concentrado al medio menos concentrado. No va a necesitar energía, esto es súper importante, y el desplazamiento va a ser espontáneo, y va a ser por medio de la difusión. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de difusión donde, por ejemplo, si ustedes colocan como soluto un cubo de azúcar en el agua, que es un disolvente, las partículas que forman el cubo de azúcar se van a empezar a separar y van a empezar a difundir por medio del agua. En la difusión simple, como se puede visualizar en el esquema, está sin la ayuda de una proteína de canal y con la ayuda de una proteína de canal. Entonces, van a haber dos tipos. El paso libre, donde van a llegar y pasar las sustancias pequeñas hidrofóbicas,
ya de una mayor concentración a una menor, es decir, según la gradiente de concentración, por medio, van a pasar por la membrana plasmática, ¿ya? Estas moléculas pueden ser el CO2, el nitrógeno gaseoso, el oxígeno gaseoso y el benceno. Pero también pueden pasar pequeñas moléculas polares sin carga, como el agua, la urea, el glicerol y el etanol. Y también pueden ser, como digo en el esquema, mediante una proteína de canal o carrier, que es como que le abren un camino para que pueda pasar sin problemas, sin estar en contacto con la bicapa, ¿ya? Por este tipo de difusión pasan los iones y grandes moléculas polares sin carga. La osmosis es un tipo especial de difusión, ya donde hay una solución concentrada, es decir, que va a tener muchas partículas de soluto y va a pasar agua de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración con el fin de equiparar las concentraciones de la disolución. Por ende, si vemos este esquema acá, va a pasar de esta zona, de donde hay menos puntitos, ¿ya? Que son las moléculas de soluto, a esta zona donde hay más moléculas de soluto. Por lo cual, acá se ve el movimiento del agua, ¿ya? Con la flecha roja. Siempre en la osmosis va a ser el paso de agua, siempre desde una región de menos concentración a una de mayor, con el fin de igualar las concentraciones, ¿ya? Ahora, por este tipo de movimiento o por la osmosis específicamente, van a existir tres tipos de disoluciones. La primera, la hipertónica, va a ser aquella donde la mayor concentración de soluto con respecto a la disolución con que se va a comparar. La hipotónica va a ser una menor concentración de soluto respecto a la disolución con que se compara, y la disolución isotónica, iso significa igual, va a ser igual concentración de soluto a ambos lados. Entonces, en la hipertónica va a haber una mayor concentración de soluto. Por ejemplo, acá, en este mismo ejemplo de este vasito, en este lado me estaría representando una disolución hipertónica. En este otro lado, donde hay menos concentración, sería una disolución hipotónica. Y si la misma cantidad de puntitos podemos ver en ambos lados, estaríamos hablando de una disolución isotónica. De aquí que viene el concepto de las bebidas isotónicas, ya que cuando uno hace ejercicio, uno pierde bastante electrolitos, por lo cual la concentración disminuye. Entonces, para recuperar esa concentración de electrolitos que uno pierde al hacer ejercicio, uno bebe las bebidas isotónicas que tienen la misma concentración de electrolitos que se supone que uno pierde y uno lo recupera. Ya, como les dije, hipertónica, hipotónica, y si estuviese igual, sería isotónica. En la difusión simple del disolvente, que es el agua, a través de la membrana semipermeable, como la membrana plasmática, desde una disolución hipotónica, es decir, que tiene menos concentración, a una hipertónica de mayor concentración. Ya se puede estar visualizando en esta, ¿cómo se llama? Ay, tiene un nombre esto, animación. El agua va a desplazar a través de la membrana semipermeable, cuando pasa por esa membrana, va a ejercer una presión, y esa presión se va a llamar presión osmótica. Ya que va a implicar la fuerza impulsora del agua producida por la diferencia de concentración de soluto en ambos lados de la membrana. Ya, efecto de la osmosis en las células. Por ejemplo, acá tenemos unos glóbulos rojos, ¿ya? Que se encuentran en la sangre, que ellos llevan el oxígeno por la sangre. Acá vamos a tener una disolución hipertónica, una disolución hipotónica y una disolución isotónica.
¿ya? En la disolución hipertónica, como la concentración de soluto es mayor, entonces el paso, acuérdense, del agua va desde menor concentración a mayor concentración, por lo cual el agua va a salir de la célula, que en este caso son los glóbulos rojos, y se van a así como a romper, ¿ya? Eh, como que se deshidratan, ¿ya? Y quedan así como arrugadas, súper feas como se ve en el dibujo o en el esquema. En una hipotónica va a pasar lo contrario, como en el medio interno va a estar, perdón, eh, en el medio externo, como va a haber una mayor concentración, va a pasar el agua, perdón, va a haber una menor concentración, entonces va a pasar el agua al medio interno de la célula, que va a haber una mayor concentración, por la cual se van a llenar de agua y se van como a hinchar. Y cuando es isotónica no va a haber movimiento de agua en la célula, porque la concentración en ambos medios va a ser la misma. ¿Ya? Siguiendo con los transportes por la membrana, en la difusión facilitada está el transporte pasivo, ¿cierto? De molécula, va a ser con moléculas grandes e hidrofílicas. No se puede llegar y pasar por la membrana, entonces necesita proteínas transportadoras. Acá se pueden transportar glucosa, aminoácidos, que son moléculas más grandes. Para que se puedan transportar, la proteína va a cambiar su conformación, como podemos ver en el esquema. Va a ser específica y va a ser saturable, es decir, específica va a reconocer a un tipo de sustancia que ella va a transportar, y saturable, es decir, cuando se llena es como un colectivo, ya el colectivo se llenó y partió. Bueno, este esquema sobre la cinética del transporte en una eh, difusión simple es directamente proporcional, y en una facilitada es exponencial, donde va a llegar a un cierto punto donde se va a mantener constante. Siguiendo con el transporte, ahora vamos a ver el transporte activo, que va a ir contra la gradiente de concentración. Eso es importante, es decir, va a ir de una zona de menor concentración a una de mayor. Va en contra de la corriente, como digo yo. Va a necesitar energía para poder ir contra la gradiente, y va a ser realizada por proteínas transportadoras o bombas. ¿Ya? Tipo de transporte de una molécula, de dos moléculas, ¿ya? Y antiporter, ¿ya? Que son los transportes acá acoplados. Acá está la bomba de sodio y potasio, donde esta bomba va a expulsar 3 iones sodio y va a permitir que ingresen 2 iones potasio. Se requiere energía porque es un transporte activo, y las funciones de la bomba va a ser controlar el volumen celular. Permite la excitación eléctrica de las células nerviosas y musculares. No voy a ver el video mejor. Ay, me fui acá. Ahí está una animación de la bomba de sodio y potasio. Ya, bomba sodio-potasio. Ahora, un mapa del transporte de membrana a modo de repaso puede ser pasivo y activo, con movimiento a favor de la gradiente de concentración. Va a estar la difusión simple y la facilitada, que va a ser el paso libre por la bicapa o por proteínas canales o carrier, y la difusión facilitada mediante proteínas, perdón, y estas son las carrier, proteínas transportadoras. El activo va a ser con movimiento en contra de la gradiente, va a necesitar energía, y va a ser por medio de proteínas canales
bombas iónicas, como la de sodio y potasio, y también por proteínas transportadoras. Ahora el transporte en masa, donde van a ser con moléculas muy grandes, va a estar mediado por vesículas. En el transporte en masa, mediados por vesículas, van a estar del tipo endocitosis, donde endo es hacia adentro y exo hacia afuera. Es decir, entrada del tipo van a ser pinocitosis, fagocitosis y por receptor, y la exocitosis va a ser de salida. En cuanto a la endocitosis, el flujo de ingreso va a ser a la célula, va a haber un plegamiento de la membrana, como pueden ir viendo en esta imagen, ¿ya? Está la membrana, se va a empezar a plegar, y como dije, existen tres tipos. Fagocitosis es cuando se come, pino es cuando bebe, y por receptores de membrana. En la exocitosis va a ser el flujo de salida, vesículas libres del citoplasma que se van a fusionar con la membrana, ya ejemplo, moléculas del glucocáliz y sustancias de desecho. Ahí hay una animación de pinocitosis y fagocitosis, ¿ya? Pino, acuérdense que bebe, ¿ya? Y fago come, ahí se está comiendo y está pasando por la vesícula hacia el interior de la célula. Y don Benjamín, estaríamos terminando la explicación por hoy. Profe, al final estábamos los dos nomás. Exactamente, sí, eso es lo que pasa con el primero, pero me importa porque aunque estemos los dos o esté yo solo, esto se hace y se graba, entonces que al que lo quiere ver, se sube a la plataforma, pero si no lo quieren ver, bueno, ustedes son ya adultos, nadie los tiene obligados y cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Nada más, profe. También le comunico que uno gana puntos al estarse conectando a las clases. Sí, se me dijo la profe Dani, lo que pasa es que yo con el asunto de mi trabajo no he podido, pero ahora que ya tengo el turno cambiado voy a poder meterme a todas las clases. Pucha, ideal, porque con esto van a ganar puntos, ya para el tema de fin De de año. fin de año, sí me dijo la señora, la profe Dani. Sí, pues, ¿ve? Entonces, ya tiene puntos ganados acá en ciencia. Bacán, profe. Así que, Profe, Benjamín, otra cosa, yo tengo una guía que usted me mandó a mi mail, que me sí, faltan poquitas ya para terminarla, esas se las mando al WhatsApp después. sí, mándamela al WhatsApp, pero cuando las terminen, me las mandáis todas juntas, ¿ya? Ya, bacán, Para bacán, que no profe. me las envíes de a poco, o sea, cuando termine, me mandáis todo el paquete nuevo, Ya, ¿ya? profe, bacán. Ya, Ok, profe. listo, pues, Muchas vamos gracias, a dar profe. por terminado esto, voy a dejar de grabar y que estés bien, pues. Ya, pues, profe, igualmente, Ya, muchas gracias. cuídate, chao, Ya, chao. gracias, profe. Chao, chao.